Para iniciar el día de hoy nos acompaña el profesor Rafael Fondo Narváez, licenciado en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en Literatura Latinoamericana de la Universidad de actualmente con el doctorado en Cultura Latinoamericana y del Caribe en el Instituto Pedagógico. Es jefe de la Cátedra de Literatura Latinoamericana y del Caribe y miembro del Instituto Venezolano de Investigación Lingüística Literaria Andrés Bello en Villafranca, jefe de investigación del Museo de Arte de Maracay, Mario Veo, y director de la Galería Municipal del Arte de Maracay. Ha realizado curadurías y textos sobre arte e investigación nacional e internacionales. Dentro de su obra se encuentran Las sendas del paisaje, modernidad y nación en la generación del 18 y el Círculo de Bellas Artes del 2012, Las artes de Aragua y Imaginario de un territorio 2003. Bienvenido, Rafael Fondo Narváez. Bueno, muchas gracias. Un aplauso a la presentadora. Voy a tratar de resumir en 20 minutos la ponencia, ¿no? 20 minutos del salto. Esto ya de alguna manera es un artículo que va a salir publicado, después ustedes se enterarán dónde, que he venido trabajando. La charla se llama así, Un aire tan inconfundiblemente nuestro. Y es una cita de un texto de Mariano Picón Sala. Y como subtítulo, Las artes de la identidad nacional en la obra de Mariano Picón Sala. Mariano Picón tiene una obra muy vasta. Estoy hablando de la obra intelectual escrita, porque la otra obra también es muy vasta, que es no solamente la escritura, sino la actividad como gerente cultural. Este pedagógico se lo debemos, entre otros, y fundamentalmente a Mariano Picón Sala, ¿verdad? Por eso me interesa hablar de Mariano Picón Sala en un momento como el que estamos viviendo en la actualidad en esta institución, en general en las universidades. Y yo celebro cada una de las personas que está involucrada en esta actividad, porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Darle otra vez la vida al pedagógico, y que yo estoy seguro el año que viene no solamente actividades presenciales se harán, sino se reactivarán una cantidad impresionante de investigaciones, de trabajo académico y de docencia. Entonces este es un homenaje al pedagógico y es un homenaje a Mariano Picón Sala en estos momentos en que uno dice estamos saliendo de momentos oscuros, y esto es una muestra de eso. Entonces, Mariano Picón Sala tiene una obra vasta, pero hay una menos estudiada. Yo no voy a decir que está ignorada, porque no está ignorada, pero Mariano Picón Sala se dedicó a escribir sobre arte, ¿verdad? Y lo hizo con regularidad y en algún momento con frecuencia. Su obra está recopilada en este libro que se llama Las formas y las visiones. Ese libro lo editó la Galería de Arte Nacional en el año 80. Y ahí Juan Carlos Palenzuela, otro que no nos acompaña en este plano, Juan Carlos Palenzuela se dedicó a recopilar el material de Mariano Picón Sala, disperso en varias publicaciones, disperso en revistas, en periódicos, en presentaciones de catálogo. Y es un cuerpo de trabajo interesantísimo, que yo creo que es una mina para trabajar a Mariano Picón Sala y su idea y su visión de la escritura de arte. Son pocos los que han trabajado esta faceta de Mariano Picón, porque han trabajado otras, y, sobre todo la parte, vamos a decir, sociológica, literaria, pero esta obra, este corpus ha sido, si se quiere, no suficientemente trabajado. Hay otra persona que tampoco está, que es Simón Noriega. Simón Noriega fue una persona importantísima dentro del desarrollo de la disciplina, de la crítica literaria. Incluso tiene un libro dedicado a la crítica literaria, no, perdón, a la crítica de arte, que recibió premio unos meses antes de que Simón Noriega se suicidara, ¿no?
una cosa impresionante, porque Simón Noriega estaba en una época de su vida esplendorosa para mí, estaba jubilado, pero estaba escribiendo y publica este libro como una reedición a un texto ya clásico de él, de Simón Noriega, y resulta que, bueno, Simón Noriega también ha trabajado a Picón Salas como crítico de arte. En todo caso, Valenzuela, Noriega y ellos consideran a Picón uno de los que en el siglo XX va a consolidar la crítica de arte en Venezuela desde un punto de vista profesional, de un punto de vista no impresionista como se había hecho, sino comienza a consolidarse como un oficio que requiere de formación, de disciplina y de escritura y de visita, ¿no? Hoy también haríamos la pregunta de cómo se maneja hoy la crítica de arte en Venezuela hoy en los medios masivos y cuáles son los representantes de la escritura, de la historia y de la crítica de arte. Siendo que ya no nos acompañan algunos, ¿no? Entonces, en esta investigación, en esta ponencia, que lo que resume el artículo, yo quise ver cómo surge la crítica de Manuel Picón Sala y en qué contexto. ¿Okay? En el contexto de los años gomecistas. Picón fue el que creó la célebre frase que Venezuela entró en la modernidad a la muerte de Gómez, que nosotros comenzamos la modernidad del siglo XX después de muerto Gómez. Por supuesto era una exageración, ¿no? Para mí es una exageración, porque en la época gomecista también hay desarrollos de modernidad. Incluso, bueno, todo el siglo XIX y el siglo XX es un desarrollo de avance de modernidad y modernización. En el campo cultural, se ha investigado también la época de Gómez desde el punto de vista de la creación artística, ¿no? Hay un libro clásico de Yolanda Cernini que se llama Las luces del gomecismo. Ese libro de Yolanda Cernini, de 93, imagínense ustedes cuántos años ya tiene, ella como que llega a la conclusión que el gomecismo no fue solamente las oscuridades de la rotunda y las oscuridades de la persecución política y las oscuridades de la intervención de la universidad, sino también hubo una especie de luces, de creación, de movimiento, de desarrollo artístico, ¿no? En el campo de la literatura, Javier Lasarte ha dicho que una de nuestras generaciones más brillantes coincide con el gomecismo, y si uno empieza a ver que es la época de los años 20, 30, cuando desarrolla la obra Rómulo Gallego, Teresa de la Parra, Garmendia el Viejo, Julio Garmendia, Enrique Bernardo Núñez, con Cuauhtémoc, uno dice, bueno, realmente no era tan oscura la época, ¿no? Porque hay un desarrollo cultural y en el caso de la plástica hay un desarrollo importante. Ahora, lo que uno puede determinar es que las luces del gomecismo son luces a pesar del gomecismo, diría yo. O sea, que no se le debe al gomecismo realmente las claridades, sino se debe a desarrollos intelectuales organizados de manera particular y privada. Y que el gomecismo como Estado, como política cultural desde el Estado, para mí no lo desarrolló, sino que fue, por eso la cita, ¿okay? Por eso la cita, porque Cernini termina citando no solamente lo que yo le he comentado, sino la cantidad de publicaciones que se dan en ese momento. El diario fundamental, bueno, el Cojo Ilustrado todavía tiene vida, pero uno de los diarios más importantes en ese momento, además, que recoge una cantidad de reseñas importantes de crítica del arte, es el Universal, ¿verdad? Por no nombrar otros, muchas publicaciones que Cernini lo hace. Entonces, en ese contexto, ¿verdad? En ese contexto va a surgir un grupo importante de escritores que se van a dedicar a la crítica del arte.
se van a dedicar a la crítica del arte de una manera sin formación. Evidentemente no existe una escuela de arte que forme a críticos, no existe ninguna institución, pero lo hacen un poco de manera empírica. Y ellos son, en esa época, no voy a hablar de, porque es una extensa cantidad de, de personalidades. Y en ese contexto donde se ubican los primeros textos de Mariano Picón Sala. Y es importante entender que la crítica del arte, específicamente esta que surge en Venezuela, se dan las condiciones, a pesar de la oscuridad del gomecismo, para que surja una crítica de arte. ¿Cuáles son las condiciones? Que no solamente tienen que ver con el arte, sino las condiciones son que, quieras o no, el boom petrolero trae la consolidación de una nueva riqueza, una nueva burguesía, un nuevo público que va a comenzar a coleccionar obras, ¿verdad? Va a comenzar a adquirir obras. Nunca hay que olvidar que no estamos en el plano solamente de las esferas celestes, sino estamos en una realidad y a veces el arte, con mucha frecuencia el arte involucra cosas muy materiales, ¿no? Y en el caso del arte del siglo XX, la consolidación de un público que comienza a tener dinero y no hay dónde invertir y que al final de cuentas va a comprar obras de un nuevo grupo, porque además hay una nueva agrupación y ese es el segundo punto, ¿no? Tiene que haber también como el surgimiento de una nueva tradición pictórica o plástica y la crítica favorece, en algunas ocasiones no siempre, el conocimiento para ese público no ilustrado de ese nuevo arte. Le dicen, miren, esto primero es arte y esto vale la pena adquirirlo, ¿no? Y de alguna manera esa función rematística será la palabra, esa función crítica en que termina siendo el puente entre esa nueva burguesía y tal, es la que se va a ejercer. Y hay otra cosa fundamental que desde el siglo XVIII surge, es que tiene que haber una cantidad de medios masivos donde esa escritura se propague. Y en el caso de Venezuela se dan las tres condiciones para que comience a surgir una crítica. Yo no estoy diciendo que la crítica de arte no existiera, desde Ramón de la Plaza en el siglo XIX ya existía de alguna manera los comentarios, la historia, pero en este momento para mí comienza a producirse una crítica más profesional. ¿Y quiénes son? Bueno, aquí es una cita de López Méndez, porque para que haya el segundo punto es que haya un nuevo arte, y no he nombrado una agrupación fundamental para la transformación de la pintura venezolana, que es el Círculo de Bellas Artes, y todo lo que trajo fue, como espacio renovador, porque yo no voy a decir que el Círculo de Bellas Artes ha sido la vanguardia, porque esa es otra discusión para otro momento, cómo ha sido la vanguardia venezolana, que a lo mejor fue una de las más tímidas. Sin embargo, el Círculo de Bellas Artes es un momento de ruptura. Solamente el hecho de salir de los talleres, solamente el hecho de romper con la escuela como se había concebido en ese momento, y el romper con sus profesores y salir y decir, no, es una visión iconoclasta o de ruptura, para no meter el término iconoclasta que está cargado de muchas connotaciones. Pero entonces, fíjense ustedes lo que López Méndez dice en ese contexto. Dice López Méndez en una cita del Círculo de Bellas Artes que ellos pintaban, pero nadie compraba las obras. Nadie entendía que esa manchita valía dinero y que había que pagarlo. Y entonces, Leoncio Martínez y otros más van a comenzar a decirle de una manera muy directa al público que esos trabajos son valiosos. Y en ese contexto, bueno, hay que leer a los textos. Por cierto, que Leoncio Martínez, como crítico del arte, también es una figura muy importante. Y también Juan Carlos Valenzuela se dedicó a recopilar todos sus textos dispersos en los periódicos. Y cuando uno lee a Leoncio, se da cuenta de que no solamente tiene una formación práctica, sino que tenía una formación visual, ¿no? Y tenía una cosa muy, muy, muy importante, que era una buena pluma para vender. Entonces, Leoncio, en algunos textos, casi que es un comerciante, ¿verdad? Entonces, Fernando Paz Castillo, que forma parte del Círculo de Bellas Artes, Fernando Paz Castillo también ejerce de una manera
de los que voy a citar, quizá Fernando Paz Castillo es el más impresionista, es el menos que tenga sustento teórico, sólido y metodológico. Enrique Blanchard, que también es un poeta y dejó para la posteridad una de las primeras historias de la literatura, no, de la pintura venezolana. Y en ese contexto llega de Mérida un hombre que ya venía muy bien formado, que yo sepa no había viajado, pero había visto mucho arte dentro de la biblioteca familiar. Y habría que ver en otro caso cómo se formaba. Mucha gente que no podía salir con el arte reproducido en las revistas y con el arte reproducido en otros medios, en la litografía. Es una formación un poco, pero bueno, en todo caso, ya a los 17 años, Picón tiene un texto en que habla del arte y uno dice, bueno, pero si no ha salido de Mérida y ahora llega a Caracas y ve el contexto que hay de producción. El Picón Salas en Caracas tiene un tránsito muy breve. ¿Cuánto llevo, por favor? Porque es que estoy... Ay, Dios. Bueno, voy a tratar de resumirles y otro día hablamos, ¿no? O sea, sí, otro día hablamos de lo que yo quiero. Yo lo que le voy a decir ahora es hacia dónde me dirijo. A mí me interesa ver a Picón Salas como crítico y ver que en ese contexto del Círculo Bellas Artes, él va a comenzar a apreciar las obras y va a comenzar a apreciar dos cosas en el círculo que son sus amigos. Primero, la idea de modernización del arte. Y segundo, cómo ese arte expresa una visión de lo nacional. ¿Verdad? Eso es fundamental. Y él lo va a captar siendo un muchacho de 20 años. Él se irá a Chile y durará, no sé si 12, 14 años, no recuerdo. Y en esos 12, 14 años, él va a ejercer de docente, y de docente de artes visuales, de educación artística, creo que todos esos años, ¿no? Hay mucha gente que no sabe que Picón se dedicó en Chile a formar a la gente en artes visuales. Y él mismo, además, comenzó a estudiar todas las nuevas corrientes de ese momento y tuvo un bagaje, lo dice Noriega y lo dice Palenzuela, uno de los bagajes intelectuales mejor formados en su época, no solo en Venezuela, sino en el continente. Y dice a Riegel, a Wolfing, a varios de esos teóricos que en ese momento ya lo manejaba Picón Salas. Pero a mí lo que me interesa es no ver la formación de ese tipo, sino cómo al final, cuando él haga posteriormente su historia, su crítica, su reseña, él le va a interesar ver dos cosas en las obras que va a analizar. Tanto el desarrollo de la modernidad como la posibilidad de que haya un arte nacional. Y entonces aquí uno dice, tiene coherencia el sentido que haya dicho que la modernidad comienza a la caída de Gómez, porque en el año 35, cuando regresan, no solamente Picón, 36, sino que regresa una cantidad de intelectuales, siente que definitivamente son ellos los que tienen que fundar una tradición de un país moderno y la tradición de un país donde lo nacional tenga otra lectura a la que ha tenido desde el gomecismo, ¿no? Y eso es lo que va a hacer después, y hay dos textos en general fundamentales para entender esa visión de Picón. Uno, que es el que le dedica Armando Reverón en el año 39, uno de los primeros que se escribe, y además, bueno, eso está en el libro recopilatorio que yo les decía de Lagarde, que después fue editado, reeditado en la Católica, y que se puede leer en Google Book también, ¿verdad? Y lo pueden adquirir. Bueno, en todo caso, ese texto de Armando Reverón, y él no solamente tiene un texto de Reverón, tiene dos, y una especie de perspectiva de la pintura venezolana, que es un catálogo, una exposición que se convertirá en una especie de historia de la pintura venezolana, ahí va a insistir como crítico, como historiador y como reseñista en otros textos sobre la modernidad en la pintura venezolana, en el arte venezolano, y en qué consistiría esa visión de una identidad nacional. Entonces, bueno, voy a ir pasando. Y para eso se vale, y una de las cosas que yo quería, bueno, lo voy a extenderme en el artículo, que lo voy a promocionar cuando esté para que ustedes lo lean, es el recurso retórico de la éfrasis. La éfrasis es un recurso retórico muy utilizado, por supuesto,
que es esa figura que consiste en la representación verbal de un objeto plástico, ¿no? Ahora, esa éxtasis se utiliza con muchas características. Puede ser en un poema, para describir un cuadro, pero en el caso de la crítica, de la historia y de la reseña, es un recurso que tiene como dos impulsos. Uno, la posibilidad o primero la especie del pesimismo de saber que nada puede representar un objeto visual, porque la relación entre la visualidad y el objeto es una manera supuestamente, entre comillas, más directa, más fluida, y que el arte y que los textos no son tan directos, sino que son mediados, ¿no? Y después la idea de que sí se puede hacer. Lo que quiero demostrar, al final de cuentas, en el artículo, es cómo Picón utiliza la éfrasis con una intencionalidad bien limitada. O sea, él al final de cuentas va a seleccionar de los textos lo que le interesa. O sea, de los textos, no de las obras. Bueno, como todo crítico lo hace. Y en el caso de cuando comente arte colonial, va a ver no lo religioso, sino la luz. Porque para él, una de las cosas fundamentales que el arte nacional debe expresar es la luz. Y entonces va a ir en el siglo XVIII a ver dónde está la luz en esos cuadros coloniales. Y después, por supuesto, Reverón le da el segundo sustento evidente de que lo tropical, la identidad nacional se encuentra en una condición lumínica. Pero lo interesante, ya para terminar, es que no solamente está en lo lumínico, sino qué tipo de sujeto. No mantiene Picón la idea de que está en las grandes batallas ni en los retratos de los héroes, sino busca en los mestizos y en lo más popular. No ahí. Picón dice que ahí no está la representación fundamental de lo nacional, sino en esto, sin caer en el costumbrismo y sin caer en lo folclórico, ¿no? Porque ya voy a terminar con esta cita. Cuando la gente piensa que la identidad nacional es una cuestión de souvenir, bueno, esto lo escribe en el año 50 y pico, ¿no? Él hace una cita sobre Diego de Rivera, y con esta cita voy a terminar. Como en toda auténtica obra de arte, la cuestión fundamental es de color y de forma, más que de tema. No porque cultivemos el folclore y nos pongamos a pintar indios y campesinos, habremos realizado un arte americano. Cuando más habremos permanecido en un costumbrismo superficial, en la falsificación de cromos para los turistas. Yo creo que aquí no voy a decir más nada, sino... Gracias.